En estos casos, el evento traumático se queda encapsulado, separado de todo lo demás. Está ahí en tu memoria, aunque corriendo en un segundo plano. Es un poco como las aplicaciones de los móviles o de los ordenadores. Tú no eres muy consciente de ellas, y cuando quieres acceder a ellas para cerrarlas, el ordenador se te bloquea y no puedes hacerlo. Hace tiempo que se habla de narcisistas y de relaciones con ellos. Hablamos de todo lo que tiene que ver con su personalidad, su forma de ser, lo que olvidan, lo que no olvidan, lo que les gusta, lo que no les gusta y ese tipo de cosas. También hablamos de las personas que los sufren, pero a veces creo que no lo hacemos tanto. Y es que una de las partes de la recuperación es conseguir que la persona se centre en ella misma, identificar aquello que no funciona y tomar acción cuando así lo considere. Muchas personas que han pasado por una relación así pueden sentirse anestesiadas o en piloto automático. Muchas otras pueden hacer un montón de cosas como forma de distracción del dolor. La forma de enfrentar ese dolor va a ser muy distinta de una persona a otra. Lo que la mayoría de personas van a tener en común es la sensación de que algo en ellas se ha roto, aunque no sepan identificar el qué. Será a la hora de relacionarse con nuevas personas o con las personas de siempre cuando vean que algo en ellas ha cambiado y les está trayendo problemas. Por eso en este vídeo vamos a ver 7 más 1 cosas que un narcisista puede romper en ti y qué puedes hacer para repararlo. Pero antes, si eres nueva o nuevo en el canal, por favor, suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. El trato que un narcisista da a las personas más cercanas puede tener un impacto devastador en sus vidas y en su bienestar emocional. Muchas personas, psicólogos incluidos, pueden minimizar las consecuencias que este tipo de trato continuado puede tener en las víctimas. Iñaki Piñuel describe esto como un huracán que pasa por la vida de uno y que no deja nada a su paso. Yo lo comparo con un elefante en una cacharrería, el cual lo destruye todo y el cual a veces es incluso silencioso. O sea que una vez que ha terminado, ves el destrozo que ha hecho y tú ni te habías dado cuenta. Y es que el hecho de que se dé de forma continuada con el gota a gota va a ser cómo van a conseguir el tener un efecto tan profundo en ti. Por supuesto, cada caso va a ser único y particular, pero a continuación vamos a ver algunas de las cosas más comunes que pueden romperse dentro de ti cuando estás siendo abusado por un narcisista. En primer lugar, la autoestima. Y es que el narcisista a menudo denigra a su víctima haciéndola sentir sin valor y sin valía. Con el tiempo esto puede erosionar la autoestima de la persona, hasta el punto en que comienza a dudar de sí misma y de su valor como persona. Por supuesto, como he dicho antes, cada caso va a ser único. No todo el mundo va a comenzar con el mismo nivel de autoestima, por así decirlo, ni se va a relacionar con el mismo tipo de narcisista, aunque las consecuencias en este sentido suelen ser muy parecidas. Nuestra autoestima, lo mucho o lo poco que haya, puede saltar literalmente por la ventana. Normalmente se entiende como autoestima el quererse a uno mismo, pero esta definición me parece incompleta. En realidad sería primero el conocerse a uno mismo y una vez que nos conocemos, tanto las cosas positivas como las negativas, entonces aceptarnos tal y como somos. Para tener una autoestima sana no es necesario el ponerse siempre el primero o el mirarse al espejo y decirse lo guapo que es uno, sino priorizar el autoconocimiento y aceptar tanto lo bueno como lo que haya que mejorar. Pero después de una relación narcisista esto literalmente no aparece por ningún lado, porque hemos comprado la versión distorsionada que nos devolvía el narciso. Y es que debes tener en cuenta que una parte importante del abuso emocional que practican es el de devolver imágenes distorsionadas a sus propias víctimas, las cuales, una vez que las reciben, las tienen que comprar con todo un pack distorsionado que le vende el narciso. La persona no solo se cuestiona a ella misma, sino que ese cuestionamiento se extiende a su propio valor como individuo. Normalmente recibe mensajes del tipo no eres lo suficientemente bueno en esto o en lo otro, lo cual hace que esa autoestima, ese conocimiento profundo sobre sí misma y esa aceptación literalmente desaparezcan. A partir de esos momentos, la persona ya no es Pepito o Pepita, sino el Pepito que solo el narcisista ve y que además te devuelve con un montón de defectos exagerados, sacados de contexto y manipulados hasta el extremo. Esto va a perjudicar seriamente el segundo aspecto, y es la confianza en ti mismo. El narcisista tiende a socavar la confianza de su víctima, criticándola constantemente y minando su sentido de competencia y capacidad para tomar decisiones por ella misma. El trato denigrante que el narcisista da a la otra persona va a hacer que la confianza que ésta tenga en sí misma se quiebre. Esto no solo ocurre por esa imagen distorsionada que le devuelven, sino también por otras muchas técnicas de manipulación como son la luz de gas. Por ejemplo, cuando el narcisista vea cómo el narcisista flirtea con otras personas, cómo la comparan con sus hijos, con sus hermanos o con sus parientes, o cómo la hacen dudar hasta de las cosas más básicas, esto supondrá un duro golpe para su psique. La confianza en uno mismo va más allá de la autoestima, abarca su creencia de que pueden hacer bien las cosas
cosas o de que está capacitada para ciertos aspectos de la vida. Las personas narcisistas o manipuladoras no solo nos devuelven imágenes distorsionadas de nosotros mismos, sino también de nuestro desempeño en lo que se nos da bien. No son nada justos con lo que sucede en la realidad y te descartarán no sin antes culparte de todo lo que ocurre. En este punto me gustaría hacer una diferenciación, y es que a veces no nos convencen determinados comportamientos o valores de otra persona y no congeniamos, pero no por esto tenemos que devolverle a esa persona una imagen de ella misma que no se corresponde con la realidad o culparla de que la relación no funcione. Es conveniente que ambos se responsabilicen de la parte que les corresponde, sea esta relación del tipo que sea. En cambio, cuando un narcisista tiene una desavenencia contigo o cuando simplemente se quiere deshacer de ti, te devuelve una imagen de ti mismo llena de exageraciones, de inexactitudes y de sesgos, cada cual más injusto. No va a detenerse en ningún momento a considerar que eso pueda romper la confianza que tienes en ti mismo o que eso te pueda afectar de alguna manera. De hecho, cuando caen en ello, muchos de ellos se sienten más poderosos y en control. Por todo ello, es importante que conozcas esto porque los narcisistas suelen atacar la autoconfianza de los demás para que nadie ataque la suya. Es algo así como la mejor defensa es un buen ataque. Pues bien, estarán en modo de defensa continua, atacando sin parar. Un pensamiento que te podría ayudar en este punto es no tomárselo como algo personal. Y sí, lo sé que cuesta mucho, pero seguramente esa persona antes de conocerte a ti lo hacía con todo el mundo. Y después de conocerte a ti, lo seguirá haciendo con las personas de su alrededor. Ese ataque ácido, insidioso y continuo seguramente lo hacía con alguien más antes de conocerte. Lo hizo contigo y lo seguirá haciendo después. Su forma de vincularse con los demás es desde un ataque preventivo para proteger su inseguridad. En tercer lugar, límites personales. Los narcisistas suelen violar los límites personales de los demás, ignorando las necesidades y deseos de la persona abusada. Da igual que tú hayas puesto una línea roja, ellos vendrán con un borrador y la eliminarán. Volviendo a Piñuel, él señala en sus libros que en muchas ocasiones se centran precisamente en aquello que les has marcado o señalado para ensañarse con ese comportamiento. Cuando esto sucede dentro de una relación de proximidad, no lo suelen hacer una vez, sino varias veces. Esto puede llevar a la víctima a tener dificultades para establecer y hacer respetar límites saludables en sus relaciones futuras. Aquí una cosa que me gustaría aclarar de los límites es que estos sirven para saber qué voy a hacer yo si esa persona los traspasa. Es decir, si yo comunico de forma asertiva algo que no voy a tolerar, por supuesto algo que sea razonable, por eso siempre decimos límites saludables, y esa persona traspasa esa línea una y otra vez, entonces yo tendré que actuar en consecuencia. Si por ejemplo le he dicho que para hablar no es necesario que me grite o me insulte y esta persona lo hace, yo tendré que actuar conforme he comunicado que iba a hacerlo. Si le he dicho que cada vez que me insulte me saldré de la situación o que no hablaré mientras tenga esas formas conmigo, lo siguiente que tengo que hacer es aplicar esa consecuencia. Por supuesto, no siempre hacemos esto. Muchas veces nos dejamos llevar y queremos convencer a la otra persona en el mismo momento de tensión de que no nos hable así, intentamos calmar la situación y tal vez en la refriega terminamos nosotros chillando más que ellos. También sucede que cuando la víctima va a actuar en consecuencia, como es irse o dejar de hablar, entonces la persona narcisista o manipuladora puede acusarle de ser egoísta, de pensar solo en ella misma o de ser una borde, por ejemplo, aunque nada de eso sea cierto. Por supuesto, los narcisistas y manipuladores aprovecharán cualquier situación aquí para atacar tu sentido de realidad y de responsabilidad. No es raro encontrar a muchas víctimas sintiéndose culpables simplemente por intentar protegerse de los abusos. Por ejemplo, si cada vez que te insultaba te ibas, te hará creer que eso es inmaduro por tu parte y que tienes que quedarte ahí para aguantar el chaparrón. O por ejemplo, si cada vez que flirteaba con otra persona le confrontabas, entonces te hará creer que ves amenazas donde no las hay y que en realidad estás paranoico o debes revisar tu salud mental. Cualquier cosa para eludir responsabilidades, saltarse todos tus límites y aún así salirse con la suya. En cuarto lugar, otra cosa que puede quebrar en ti es la independencia emocional. Los narcisistas a menudo intentan controlar a su pareja o víctima haciendo que dependa emocionalmente de ellos. Si ellos tienen la última palabra sobre qué es adecuado sentir y qué no, o cómo nos debemos sentir y cómo no, entonces tendrán la llave a nuestras emociones.
Nuestro mundo emocional girará en torno a ellos y serán ellos los que decidirán en última instancia sobre qué hay que discutir, sobre qué hay que estar enfadado y sobre qué no, y todo este tipo de cosas. Esto conduce irremediablemente a la víctima a una dependencia emocional muy grande. El narciso o manipulador le hace creer que son ellos quienes tienen las llaves del mundo emocional y también sobre cómo hay que sentirse en cada momento. Este punto también está relacionado con un aspecto del que ahora se habla mucho y es el de esa fantasía compartida con el narciso. Ellos quieren que te suscribas a esa fantasía y compartas palabra por palabra. Quieren que te olvides de tu forma de pensar, de tu forma de sentir y de tu forma de ver el mundo para que te adecues sí o sí a la suya. Esto es algo muy importante que sucede en la mayoría de relaciones de este tipo, y es que ellos van a tener siempre la última palabra sobre todo. Esta fantasía impuesta por parte de la otra persona lleva a la víctima a experimentar una pérdida progresiva de independencia emocional. Lo que antes le parecía blanco ahora es negro y viceversa. Además necesita constantemente de la validación del narcisista hasta para poder sentirse triste, confundida, desanimada o enfadada, porque cada vez que lo hace, por ejemplo, la víctima, el narcisista le reprocha el que se sienta así. Esta falta de independencia emocional, como digo, llega a puntos en los cuales a la víctima le cuesta tomar decisiones por sí misma. En estos puntos es importante validar lo que uno vive y experimenta, y no dejar que el narciso tenga la última palabra sobre cómo nos debemos sentir o sobre cómo nos deben afectar sus actos. Su sentido de derecho llega a tales extremos que hasta en eso creen que su palabra debe de ser la última. En quinto lugar, la salud mental. El abuso narcisista puede causar una serie de problemas de salud mental como son ansiedad, depresión, estrés postraumático y trastorno de estrés postraumático complejo. Ya hay estudios que señalan una relación sobre el abuso psicopático y ese tipo de consecuencias en el individuo. La manipulación constante y la invalidación pueden llevar a la persona abusada a experimentar un gran sufrimiento psicológico. Este sufrimiento puede cristalizar en todos estos problemas de salud mental. Lo más curioso y sangrante de todo es que la víctima no sabrá por qué se siente así. Es tanta la confusión a la que se enfrenta que literalmente se echará la culpa a ella misma por estar triste, ansiosa o por tener problemas de memoria, por poner un ejemplo. Como sabes, los problemas de memoria también estarían relacionados con consecuencias de este tipo de abuso. En estos casos puede que la víctima tienda a minimizar todos estos problemas o puede comprar la versión del narcisista en la que todo es culpa de ella y nada o muy poco del narciso. En los casos más graves puede que la persona intente esconder su estado de ánimo ansioso, depresivo o sus olvidos de memoria, porque para colmo de males el narcisista le acusará de ser una persona inútil, que no vale para nada, que siempre está igual, triste, ansiosa, alicaída, sin reparar ni un momento en la responsabilidad que él tiene en todo el asunto. Por lo que en algunos casos es normal ver a las víctimas que tienen que esconder su verdadero estado de ánimo o sus sentimientos porque además molestan al narcisista. O sea, la persona está en una situación en la cual se la ignora, se la manipula, se le miente y encima tiene prohibido expresar lo que siente porque le supone un incordio al narciso. Esto hará que su salud mental se vea muy deteriorada. Para este punto, lo mejor es acudir a terapia especializada para poder mejorar. En sexto lugar, otra cosa que definitivamente romperá en ti es la conexión contigo mismo. A esto los psicólogos lo llamamos disociación. La disociación es un síntoma de estrés postraumático y se entiende como una desconexión entre el yo racional y el yo emocional. La persona que vive tan intensamente su dolor se ve tan sobrepasada que literalmente se desconecta. Esto es algo que no hacemos conscientemente. Normalmente nuestra mente intenta evitar que nos enfrentemos a situaciones difíciles o a las que todavía no estamos preparados. También puede suceder porque no tengamos los recursos necesarios para procesar o integrar lo sucedido. En estos casos, el evento traumático se queda encapsulado, separado de todo lo demás. Está ahí en tu memoria, aunque corriendo en un segundo plano. Es un poco como las aplicaciones de los móviles o de los ordenadores. Tú no eres muy consciente de ellas, están funcionando en segundo plano e influyen de alguna manera en el funcionamiento general. Y cuando quieres acceder a ellas para cerrarlas, el ordenador se te bloquea y no puedes hacerlo. La disociación sería algo parecido, porque aunque sean eventos traumáticos a los cuales no puedes acceder de forma general, influyen en cómo te sientes y actúas en el presente. Debes recordar que es un mecanismo de defensa de nuestra mente que, si bien nos ayuda a corto plazo, nos puede complicar las cosas y mucho a largo plazo. El no estar conectados con nosotros mismos
mismos, ni tan siquiera un poco, nos puede hacer emocionalmente distantes, no solo con nosotros mismos, sino también con los demás, además de bloquearnos y estancarnos a la hora de comenzar proyectos de vida. Esto está relacionado con el siguiente punto, y es nuestra identidad. Si hay algo que verdaderamente rompe el narcisista en sus víctimas, es su identidad. La persona que ha atravesado una situación así puede sentirse perdida y estancada. Su identidad y forma de ser ha estado tan condicionada por el narciso que tanto durante como sobre todo después de la relación, ésta puede sentirse muy perdida. Todas las manipulaciones han dado lugar a una separación con su yo real. Esta forma de ser molestaba tanto a la persona abusiva que la víctima tenía que moldear una y otra vez quién era ella. Tenía que limar aquello que no le gustaba y andar con pies de plomo en todo momento. Esto da lugar a un cambio significativo en su forma de ser y de actuar. Por eso las personas en este tipo de relaciones sienten que ya no son ellas mismas y que la persona que creían ser ha desaparecido. Pueden comenzar a cuestionar quiénes son realmente y a perder de vista sus propios valores y metas. Sin embargo, esa esencia de ellas mismas sigue estando ahí, debajo de capas y capas de abuso. En octavo lugar, otro aspecto que rompen en la vida de la víctima son cualquier tipo de relación interpersonal que tengan. Los narcisistas son expertos en destrozar tus relaciones cercanas. Da igual si esa relaciones con tu madre, tu padre, tu amigo o tu compañero de trabajo. Las personas que han sido abusadas por un narcisista pueden tener dificultades para establecer relaciones saludables en el futuro. Pueden tener miedo de confiar en los demás o de ser vulnerables, lo que dificulta la formación de conexiones significativas. Por ejemplo, muchas personas, después de una relación así, se vincularán con los demás desde la hipervigilancia, la desconfianza, el miedo a mostrarse débiles o accesibles emocionalmente, etc., al igual que el narcisista. Paradójicamente, actuarán con los demás como el narcisista actuaba con ellas. En este sentido, hay una continuación de esos patrones evitativos a modo de mecanismo de defensa. Y aquí vendría una de las preguntas que siempre nos hacemos, y es si de algún modo el narcisismo se puede pegar. Yo sé que evidentemente no es como una enfermedad contagiosa ni nada parecido. Lo que pasa que sí que es curioso ver cómo en víctimas que han sufrido este tipo de abuso, luego se desarrollan patrones de comportamiento evitativo muy parecidos a los que tenía el narcisista. Evidentemente esto no las convierte en narcisistas para nada, simplemente su forma de vincularse y su estilo de apego han cambiado a raíz de esa situación. En resumen, los narcisistas pueden quebrar o romper aspectos verdaderamente importantes de la psique de uno. Pueden dejarle a uno totalmente desahuciado de lo que era su vida anterior, con patrones de comportamiento totalmente desadaptativos que le impiden a uno seguir con su vida. La autoconfianza, la confianza en los demás y otros aspectos como la conexión con uno mismo pueden verse seriamente afectados después de una relación con alguien así. Este tipo de trato es muy perjudicial para la persona que lo vive, ya que nadie merece ser tratado así. Si estás atravesando esto, es crucial buscar ayuda y apoyo de amigos, familiares o profesionales de la salud mental. Porque además eso es otro aspecto difícil que hay que afrontar, y es que aunque tú no hayas sido responsable de todo el trato perjudicial y del daño que te han hecho, sí que eres el responsable de reparar en la medida de lo posible todo ese daño. Porque si no, no podrás conectar con otras personas de una manera natural, orgánica o sin patrones dañinos que hemos aprendido y que no paramos de repetir. Pero bueno, llegados hasta aquí, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Te ha resonado algo de lo que he explicado en este vídeo? ¿Con cuántos puntos te sientes identificado? ¿Añadirías tú alguno más? Por favor, escribe abajo en la caja de comentarios. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales o con alguien que creas que lo pueda necesitar. Suscríbete si no lo has hecho todavía, dándole a la campanita para ver más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.